Quisiera llamar vuestra atención en esta mañana a las palabras del apóstol Pablo en Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, vamos a leer los versículos 28 al 32. Hablando a un grupo de pastores de Éfeso, la iglesia de Éfeso, dice el apóstol Pablo: por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. El apóstol Pablo aquí hace un llamado solemne a estos pastores de Éfeso a apacentar, a guiar este rebaño y a alimentarlos apropiadamente con el alimento de la palabra. Ese es, hermanos, el llamado, la vocación, la responsabilidad primaria de los pastores en la iglesia. Fue para eso, dice Pablo, que el Espíritu Santo nos ha colocado en esa posición. Solo la palabra de Dios, servida con claridad y fidelidad por esos hombres que Dios ha llamado, por esos hombres que Dios ha calificado, es lo que puede solidificar una congregación. Conscientes entonces de la responsabilidad que Dios ha puesto sobre nuestros hombros, no solo sentimos el peso de impartir la enseñanza de la palabra, sino también el peso de asegurarnos de que esa enseñanza sea bien comprendida, sea bien entendida. Debemos esforzarnos por presentar el contenido de las Escrituras de la manera más simple posible. Y cuando tengamos por obligación que exponer conceptos difíciles y oscuros, debemos arrojar sobre ellos la mayor cantidad de luz que podamos y volver a presentar el mismo concepto desde otro ángulo si es necesario, con tal de que las ovejas reciban el alimento. Es esto lo que nos ha movido como pastores a tomar la decisión de recapitular el material bíblico presentado en esta serie de sermones que hemos venido predicando desde hace ya unos cuantos domingos sobre escatología. Estamos conscientes de que algunas cosas que se han dicho no son tan fáciles de captar. Aparte de que en el caso de algunos el asunto se complica debido a los prejuicios teológicos que anidan en sus corazones. Así que por amor a estos hermanos y por el bien de la congregación en general, en el día de hoy no vamos a proseguir hacia adelante, es decir, añadiendo nuevas enseñanzas a las que ya han sido dadas, sino que vamos a presentar una vez más los encabezados de aquel armazón que colocamos en los primeros sermones de esta serie, para ver luego algunas conclusiones, 2 específicamente, que necesariamente se derivan de esos encabezados. Sabemos que hay detalles complicados y oscuros en la escatología bíblica. Eso ocurre, no importa cualquiera que sea el sistema que usted utilice de interpretación bíblica. Las profecías siempre tienen detalles complicados, detalles oscuros. Pero si establecemos aquellas enseñanzas que son claras, las otras que son oscuras caerán por su propio peso. Déjenme ilustrar esto. Vamos a suponer que usted se encuentra con un arminiano, es decir, con una persona que no puede concebir que Dios es soberano en la salvación de los pecadores. Una persona que no puede aceptar todas las doctrinas que se derivan de esta verdad fundamental de las Escrituras. La salvación está en las manos del Señor. No acepta esto.
Pero este arminiano es sincero y te pide que le demuestres por la Biblia la veracidad de estas doctrinas. ¿Qué metodología usarías tú para probarle que la salvación está en las manos de Dios y no en las manos de los hombres? Bueno, yo comenzaría por mostrarle en las Escrituras cuál es la condición espiritual del pecador. Le mostraría en la palabra de Dios todos aquellos textos que enseñan claramente que el hombre está muerto espiritualmente, muerto en sus delitos y pecados. Efesios 2, segunda a los Corintios 4:4. Que el hombre está ciego, que el hombre no puede ver la luz de la verdad, que es un enemigo activo de Dios y de la justicia. Romanos 8:7, Colosenses 1:21 al 23, etc. Y ahora, luego de haberle enseñado todo eso, le preguntaría, ¿aceptas tú el testimonio de las Escrituras acerca de la condición del hombre? ¿Cuál es para ti, luego de haber visto todo esto, cuál es para ti la situación espiritual del pecador? ¿Tú crees que está muerto o simplemente agonizando? El hombre, sincero, luego de haber visto el material bíblico, dice, bueno, de acuerdo a estos textos no hay otra respuesta. El hombre está muerto. Perfecto. Si tú crees eso y lo aceptas, tienes que aceptar también todo lo demás. Todo lo demás. Si el hombre está muerto, ¿puede acaso tomar la iniciativa en este asunto de la salvación? ¿Puede un muerto espiritual creer y arrepentirse? Obviamente no. La salvación es entonces una iniciativa de Dios. Es Él quien elige, no el hombre. Si Dios hubiese dejado eso en las manos del hombre, entonces nadie sería salvo. Y así seguiría mostrándole a este hermano arminiano todo lo demás. Tan pronto se acepta un solo eslabón de la cadena, tenemos que ir aceptando el otro, y el otro, y el otro, etc. Bueno, esto es lo mismo que otra enseñanza. El problema es que hay algunas personas que estudian la Biblia como si fuera un montón de doctrinas no conectadas entre sí. Ellos dicen creer una cosa, pero al mismo tiempo dice que no creen otra. Y a la larga se están contradiciendo a sí mismos. Cristo dijo, toda la ley y los profetas se resumen en 2 mandamientos. Amarás a Dios por encima de todas las cosas, amarás al prójimo como a ti mismo. Si toda la Biblia se puede resumir en solo 2 mandamientos, ¿qué quiere decir eso? Que toda la Biblia, de una forma u otra, está conectada entre sí. Todas las doctrinas bíblicas se relacionan una con otra. El problema, repito, es que algunas personas no entienden eso. Y a menudo les oímos decir, no me gusta que me encasillen. A ustedes les fascina ponerle título a todo. Dispensacionalista, amilenialista, calvinista. Todo tiene un título. No me pongan título. Yo soy simplemente un cristiano bíblico. Bien, está bien, eso suena muy bien. El problema es que al definir lo que tú crees que la Biblia enseña, terminarás envuelto en un armazón teológico. Sea cual sea el camino que tú tomes, ponle el nombre que quieras a ese armazón. Pero todo cristiano profesa creer un conjunto de doctrinas, y esas doctrinas influenciarán su interpretación de las Escrituras. ¿Tú crees que el hombre está muerto en sus delitos y pecados? ¿Muerto? Eso te llevará de la mano a ciertas conclusiones. ¿Tú crees que el hombre no está completamente muerto, sino que simplemente agoniza? Eso te llevará a otras conclusiones muy distintas. Hermanos, repito, eso mismo ocurre en el campo de la escatología. Al inicio de nuestra serie de sermones dedicamos 4 estudios, 4 sermones, a establecer una serie de enseñanzas que conforman la zapata del edificio.
Y muchos hasta ahí estaban diciendo, amén, no hay problema, yo acepto la zapata. Pero cuando comenzamos a ver los detalles que se derivan de la zapata, comenzaron a decir, un momento. Hermanos, es que si aceptamos aquellas doctrinas, si aceptamos aquellas enseñanzas como buenas y válidas, tenemos por necesidad que llegar a ciertas conclusiones, a menos que creamos que la Biblia se contradice a sí misma. Pero si aceptamos una cosa, necesariamente tendremos que aceptar la otra. Como dije hace un momento en nuestro sermón de hoy, lo que vamos a hacer es tratar de ver cómo esto funciona en esta serie de sermones. Vamos a recapitular lo que hemos visto hasta ahora. Pero recapitular no es lo mismo que repetir. No es lo mismo. Nuestro propósito hoy no es volver a repetir lo que se ha expuesto en esta serie de sermones, sino hacer una presentación global, de modo que podamos ver la coherencia del conjunto y sus implicaciones. El sermón de hoy consta únicamente de 2 puntos. En primer lugar, veremos un recuento de aquellas enseñanzas generales sobre profecía bíblica que establecimos al principio de nuestra serie. Un recuento de aquellas enseñanzas generales que dimos sobre profecía bíblica. Y en segundo lugar veremos cómo estas enseñanzas generales nos sirven de guía para el estudio de los detalles. Comencemos entonces viendo en primer lugar una recapitulación de las enseñanzas generales sobre la escatología bíblica que han sido expuestas. Y la primera enseñanza general, el primer fundamento que pusimos de zapata para nuestro edificio es el siguiente. El tema central de las profecías del Antiguo Testamento es Cristo y el Evangelio. El tema central de las profecías del Antiguo Testamento es Cristo y el Evangelio. Al inicio de esta serie de sermones establecimos una premisa y dijimos que esa premisa habría de gobernar de principio a fin estos estudios. La premisa fue la siguiente: debemos interpretar las escrituras del Antiguo Testamento como Cristo y los apóstoles la interpretaron. Ellos han de ser nuestro guía al acercarnos al estudio de las escrituras. Habiendo establecido esta premisa, nuestro primer sermón lo dedicamos a responder una pregunta. De acuerdo a la interpretación de Cristo y de los apóstoles, ¿cuál es el tema central de las profecías del Antiguo Testamento? Hermanos, esta pregunta es crucial. Esta pregunta es de suprema importancia. Tal vez algunos al principio no vieron a dónde íbamos a llegar con esto. Pero esta pregunta es crucial. Si logramos esclarecer el tema central de un documento, eso nos ayudará a esclarecer también el significado de los detalles que conforman el documento, ya que de un modo u otro, todos estos detalles están relacionados con el tema central. Y vuelvo a preguntar, ¿cuál es el corazón del Antiguo Testamento? ¿Cuál es el hilo que corre a lo largo de sus páginas? La clave que nos permitirá interpretarlo adecuadamente. El Nuevo Testamento responde sin lugar a dudas el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo. No el programa de Dios para Israel en el futuro, no un reino de 1000 años para Israel en el futuro, no. El Evangelio de Cristo. Veamos algunos textos. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Este, hermanos, es un capítulo clave para probar la aseveración que hemos hecho. ¿Por qué? Porque 3 veces se declara en este capítulo 24 de Lucas que Cristo abrió el entendimiento de sus discípulos
para que entendiesen las Escrituras. 3 veces dice Lucas, que Cristo abrió el entendimiento de los discípulos. Vean el versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Versículo 32. Y se decían el uno al otro, aquellos discípulos que se encontraron con Cristo camino a Emaús: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Versículo 45. Y entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Quién es el único que puede abrir el entendimiento de un hombre para que entienda las Escrituras? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la llave que usó el Señor Jesucristo para abrir las puertas de las Escrituras del Antiguo Testamento? ¿Cuál fue la llave? ¿El programa de Dios para Israel? ¿Un milenio futuro de 1000 años de paz en la tierra, con Jerusalén como cabeza de las naciones? ¿Fue esa la llave que Cristo usó? No, hermanos, no. Versículo 25 otra vez. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. ¿De qué hablaban, hermanos, todos los profetas en todas las Escrituras? De los sufrimientos de Cristo y de las bendiciones que su iglesia recibiría a través de esos sufrimientos. Versículo 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. La forma en que los discípulos los judíos de aquella época y los mismos discípulos de Cristo veían el Antiguo Testamento: 3 divisiones: la ley, Moisés, los profetas y los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al 3er día. ¿Pero era eso todo lo que estaba escrito? No. Y también estaba escrito, es la idea, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. He ahí, hermanos, la llave que abre todas las puertas del Antiguo Testamento. El Señor no solamente afirma categóricamente que todos los profetas hablaron de esos eventos que constituyen la esencia del Evangelio, sino que este Evangelio es la clave para entender las Escrituras. Repito, hermanos, la clave no está en la restauración final del pueblo de Israel y su dominio mundial en un reino de 1000 años. La clave es el Evangelio. Si no vemos el Evangelio al leer el Antiguo Testamento, nos extraviamos de camino. Hechos capítulo 3. Versículo 18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. Ven, hermanos, el énfasis: todas las Escrituras, todos los profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado,
a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Versículo 24. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. ¿De qué hablaron ellos? Del destino final de Israel 2000 años después, porque recuerden, y no sabemos si 2000 años después, porque no sabemos cuándo Cristo volverá, pero esto se escribió al principio de esta era cristiana. ¿Y qué dice Pedro aquí? Todos estos profetas hablaron de estos días. Hechos capítulo 10. Versículo 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. No tenemos tiempo, hermanos, para seguir añadiendo texto sobre texto. Pueden buscar Romanos capítulo 1, versículos 1 al 4, Romanos capítulo 16, versículo 25, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 10 al 12, y van a ver el mismo énfasis. ¿De qué hablaron los profetas? Del Evangelio de Cristo. Segunda enseñanza general. Segunda enseñanza general. La era presente de la iglesia fue ampliamente revelada en las profecías del Antiguo Testamento. La era presente de la iglesia fue ampliamente revelada en las escrituras del Antiguo Testamento. Mientras algunos dicen que la iglesia era un misterio y que ninguno de los profetas nunca habló nada que tenga que ver con la iglesia, nosotros decimos, no, esta era presente fue ampliamente revelada. Hermanos, cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, encontramos allí una serie de profecías concernientes a las bendiciones que habría de recibir el pueblo de Israel en el contexto de la llegada de su Mesías. Ahora, volviendo a nuestra premisa de que debemos interpretar las escrituras del Antiguo Testamento como Cristo y los apóstoles la interpretaron, volviendo a esa premisa, yo me hago ahora otra pregunta. ¿Interpretaron ellos, Cristo y los apóstoles, esas profecías como un conjunto de bendiciones que vendrían sobre Israel, sobre los descendientes físicos de Abraham, en un reino futuro? ¿Fue así que Cristo y los apóstoles interpretaron esas profecías? ¿O ellos la interpretaron más bien como cosas que se están cumpliendo ahora, en este momento, en la iglesia del Señor? ¿Cómo las interpretaron Cristo y los apóstoles? ¿De qué Israel, según Cristo y los apóstoles, hablaron los profetas del Antiguo Testamento? Lo primero que tenemos que hacer aquí para responder esta pregunta es una distinción. Cuando hablamos de Israel, debemos entender que aún en el Antiguo Testamento había un Israel dentro de Israel. ¿Cómo? ¿Y qué quiere usted decir con eso? Muy sencillo, no es nada complicado. Que muchos de los judíos, descendientes físicos de Abraham, circuncidados conforme al rito judaico, que vivieron bajo el antiguo pacto, no fueron creyentes. Nada más tienen que leer Hebreos 4 y van a ver allí que desde el principio fue así. Muchos fueron incrédulos. En otras palabras, ellos eran judíos según la carne, como les llama Pablo en 1 Corintios 10, 18. Judíos según la carne, pero no eran judíos según el Espíritu. No eran israelitas de corazón. Salmo 73. Salmo 73. Hermanos, esta distinción es muy importante.
había un Israel dentro de Israel. Todos eran judíos físicamente, no todos eran judíos espiritualmente, no todos pertenecían al verdadero pueblo de Dios, a esos que están inscritos ahora en los cielos, de los que habla Hebreos capítulo 12. Noten cómo comienza este salmo. Ciertamente es bueno Dios para con Israel. Pero recuerden cuando vieron aquella clase de los salmos que dio el hermano Marcos Peña en una escuela dominical hace muchos meses atrás, que ellos usaban paralelismos para añadir una idea a otra idea. Y dice ahora, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón, porque no todos los que habitaban el pueblo de Israel eran limpios de corazón. Habían dos Israel dentro de Israel. Salmo 125. Por eso es que Asaf, en el mismo Salmo 73, continúa hablando de aquellos que se apartan de Dios. Esos no pertenecen al verdadero Israel, aunque sean judíos. Salmo 125, versículo 5. Comienza este salmo hablando de los que confían en Jehová. Y dice ahora en el versículo 5, más a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Hay algunos que no recibirán esa paz. ¿Por qué? Porque van tras sus perversidades. Y Jehová les dará, aunque sean judíos, el pago de sus iniquidades. Por eso el salmista dice al final, paz sea sobre Israel. ¿Y qué Israel es este? Los que confían en Jehová, que son como el monte de Sión. Sobre ese Israel sea la paz de Dios. Lucas capítulo 3, versículo 8. Juan el Bautista, el precursor del Mesías, llega a Jerusalén, a Judea, comienza a predicar el evangelio del reino y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista, como buen predicador que era, comenzó a prever lo que estaba en la mente de algunos que estaban escuchando su predicación. ¿Que nosotros tenemos que arrepentirnos? ¿Y qué es lo que este hombre está predicando? Nosotros somos israelitas, nosotros somos descendientes de Abraham, nosotros somos del pueblo de Dios. Y dice Juan el Bautista, haced, versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Le está diciendo mucho cuidado, no crean que por ser descendientes físicos de Abraham, ya ustedes son salvos. Porque Dios puede hacer que salgan hijos de Abraham hasta de las piedras. Esto no dice nada, judíos. Juan capítulo 8, versículo 39 al 44. ¿Ven ustedes, hermanos? Hay un Israel dentro de Israel. Juan capítulo 8, versículo 39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Eso no fue lo que hizo Abraham. Él está diciendo, sí, ustedes son descendientes físicos de Abraham, eso es verdad. Pero ustedes no son hijos de Abraham. Ustedes no pertenecen al verdadero Israel. Porque si fueran del verdadero Israel, me oiríais a mí, porque eso fue lo que hizo Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Hermanos, estas son palabras duras. Ellos pertenecían al Israel físico, pero eran hijos de Satanás. No pertenecían al verdadero Israel.
Romanos capítulo 8. Versículo 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres sino de Dios. Y un último texto para probar este punto, Romanos capítulo 9, versículo 6. Pablo comienza este capítulo diciendo: ¿falló Dios en su promesa? Porque Dios había prometido bendecir la simiente de Abraham. ¿Falló Dios? Y dice ahora en el versículo 6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque ese Israel se salvó, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Pablo está diciendo un momentito, Dios no falló. Dios no falló en su promesa. No todos los descendientes físicos de Abraham pertenecían a ese Israel al que Dios le prometió salvación. Bien, al venir Cristo, un cambio dramático ocurrió en ese verdadero Israel en el que estamos hablando. Un cambio dramático ocurrió en ese verdadero Israel. Y es que ahora estaría compuesto de gente de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, conforme a la promesa que Dios le dio al padre de la nación de Israel. ¿Qué le dijo Dios a Abraham cuando lo llamó? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Así que desde el principio Dios le había dicho a Abraham que ese cambio dramático habría de ocurrir. En él serían benditas todas las familias de la tierra, los cuales serían injertados en el verdadero Israel. Romanos capítulo 11. Por eso es que insistimos, hermanos, que nosotros no alegorizamos la Escritura. La interpretamos como Cristo y los apóstoles la interpretaron. Dice Romanos capítulo 11, versículo 17 y 18. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, los judíos que no creyeron, y tú, siendo olivo silvestre, los gentiles, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Nosotros, hermanos, los gentiles, que ahora conocemos al Señor, somos como ramas de un olivo silvestre que hemos sido injertados en el buen olivo. ¿Y qué olivo es ese? ¿El Israel físico del Antiguo Testamento? No. El verdadero Israel, el pueblo de Dios, la comunidad de los redimidos de todas las épocas, que ahora posee connotaciones distintas a las que poseía en el antiguo pacto, es verdad, pero sigue siendo la misma comunidad de redimidos, el mismo olivo, el mismo pueblo. Efesios capítulo 2, versículo 11 al 14. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Noten, aquellos se le hicieron con mano, a nosotros la hizo en el espíritu, en el corazón. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Hermanos, Pablo está hablando de algo que era así,
pero que no es así ahora. En aquel tiempo estabais alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Pero qué pasó? Que ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ¿lejos de qué? De la ciudadanía de Israel, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Versículo 19. Así que ya no sois extranjeros. ¿Extranjeros de qué? ¿O del verdadero Israel? Ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hermanos, la iglesia no es otro olivo, la iglesia no es otro pueblo, es el mismo árbol, es el mismo pueblo, pero con ciertas peculiaridades distintas. Las bendiciones predichas en el Antiguo Testamento, relacionadas con el Mesías, con la llegada del Mesías, esas bendiciones fueron prometidas al Israel de Dios. Y por lo tanto, esas bendiciones eran para nosotros. Nosotros se están cumpliendo ahora en la iglesia. Nosotros, que aunque no somos del linaje físico de Abraham, somos por medio de la fe de su linaje espiritual y por lo tanto herederos de la promesa. Gálatas capítulo 3, versículos 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Y para qué Cristo hizo eso? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Nosotros los gentiles ahora recibimos la bendición que Dios le prometió a Abraham y a su simiente. Versículo 28 del capítulo 3. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y ahora escuchen, hermanos. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿A quién se le prometió todo eso? A Abraham y a su linaje. ¿Cuál es ese linaje? Únicamente los descendientes físicos de Abraham. Pablo dice, no, vosotros sois el linaje de Abraham. Por eso Gálatas termina la epístola de esta manera. Y es una pena porque Reina Valera no hace mucho honor al original. Dice Pablo en el versículo 15 de Gálatas capítulo 6. Hermanos, tengan en mente el tema que el apóstol Pablo ha venido desarrollando toda la epístola. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. Eso no vale nada, dice Pablo, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. El problema aquí es que la palabra "y" es la palabra griega "kai", que puede significar tanto "y" como "a saber". Y por el tema de toda la epístola, hermanos, muchos buenos intérpretes de las Escrituras entienden que la única traducción posible de ese texto es la siguiente: y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos, es decir, al Israel de Dios. Hermano, ¿no ha dicho Pablo en el capítulo 3, versículos 28 y 29, que nosotros somos el linaje de Abraham? Eso no es lo que ha dicho. ¿Cómo se va a contradecir aquí? Si en el versículo anterior acaba de decir que en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada ni la incircuncisión. Nosotros somos, hermanos, el Israel de Dios.
Como dice Filipenses capítulo 3, nosotros somos la verdadera circuncisión. Ahora bien, al acercarnos a estudiar las profecías del Antiguo Testamento, debemos hacerlo con toda esta información que nos provee el Nuevo Testamento. Yo quiero ahora hacer un ejercicio de interpretación bíblica con ustedes. Vamos a ver algunos textos y vamos a ver cómo lo interpretaron los apóstoles en el Nuevo Testamento. Vamos a Isaías capítulo 54. ¿No? Noten el titulito que aparece en sus Biblias. El amor eterno de Jehová hacia Israel. Todas esas profecías del Antiguo Testamento eran para Israel. Versículos 1 al 3. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. En el contexto ustedes verían que Dios está hablando aquí de la restauración de Israel. Ensanche el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Ahí se habla de ciudades asoladas, allí se habla de naciones. Eso tiene que referirse a Israel en el milenio, cuando esté gobernando el mundo entero desde Jerusalén. No hay otra opción. Está bien. Vamos a ver cómo lo interpretó Pablo. Porque para mí la interpretación de Pablo tiene más peso que cualquier otra interpretación. Vamos a Gálatas. Gálatas capítulo 4, versículo 21. Decidme, dice Pablo, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero Sara y Agar. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre nació por la promesa, lo cual es una alegoría. Eso no quiere decir que Pablo está diciendo que eso no fue histórico. Lo que él está diciendo es que hay una verdad espiritual que podemos extraer de esa historia. ¿Cuál es esa verdad? Bueno, estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Hermanos, la iglesia a la que Pablo estaba escribiendo esta carta era una iglesia gentil. Y dice, esta Jerusalén, la de arriba, la espiritual, es madre de todos nosotros. Y ahora escuchen, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, Isaías 54, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. ¿A qué se refería Isaías cuando dijo, ensanche el sitio de tus estacas porque vas a heredar naciones? ¿A qué? A que ahora el verdadero Israel está en todo el globo terráqueo, la iglesia de Cristo, versículo 28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Yo me quedo con la interpretación de Pablo. Pablo dice, Isaías 54. Se está cumpliendo ahora en la iglesia, porque nosotros somos el verdadero Israel. ¿Recuerdan ustedes en un sermón anterior? No lo vamos a buscar ahora, pero en Jeremías capítulo 31, dice, he aquí yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Qué dice Hebreos capítulo 8, versículos 6 al 7? Que Cristo inauguró este nuevo pacto. Y dice Pablo en 2 Corintios capítulo 4, versículo 6, que él era ministro ahora de ese nuevo pacto. ¿Con quién dijo que iba a ser el pacto? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. El problema, hermanos, es que los apóstoles del Nuevo Testamento no interpretaron la Biblia como algunos la interpretan en el día de hoy. Ellos llegan a las Escrituras con un significado preconcebido. Israel solo puede ser la descendencia física de Abraham, no puede tener otra interpretación. Los apóstoles lo interpretaron de otro modo. Veamos otro ejemplo. Oseas, capítulo 1. Oseas fue un profeta
anterior a la cautividad babilónica, que profetizó en las 10 tribus del norte. Recuerden que Israel se dividió. 2 tribus, Judá y Benjamín, se quedaron en el sur. Las otras 10 se quedaron en el norte. Y es así como se dividió entre Judá e Israel. Oseas profetizó a las 10 naciones de Israel, que fueron los que más se pervirtieron en su idolatría, siguiendo los caminos de Jeroboam. Y ahora el profeta habla a la nación de Israel y dice: y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ammi, que en hebreo significa no es pueblo mío. ¿Por qué? Porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Él está bien diciendo, el profeta, Dios los ha desechado por causa de su pecado. Ya no sois mi pueblo. Pero habrá una restauración. Vendrán días cuando Dios les dirá a vosotros, Israel, vosotros sois pueblo mío. Capítulo 2, versículo 23. Hablando de esta misma restauración, dice: y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de los Ruama, y diré a Lo-Ammi, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Algún día Israel será restaurado. ¿Cuándo? ¿En el milenio? No, no, no. Vamos a ver una vez más cómo lo interpretó el apóstol Pablo. Romanos capítulo 9. Versículo 23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la que no era amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Pablo dice, hermanos, ya se cumplió la profecía de Oseas, ya Dios ha vuelto a tomar pueblo para sí, no solo de Israel físico, sino también de los gentiles, los cuales somos ahora el Israel espiritual de Dios. Una vez más me quedo con la interpretación del apóstol Pablo. Amós capítulo 9. Amós capítulo 9. Versículo 11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre, posean el resto de Edom, y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Una vez más está hablando el profeta de que en un tiempo lejano Israel volverá otra vez a ser cabeza de naciones, y en Jerusalén habrá un gobierno mundial, y que todas las naciones vendrán a adorar en el templo que se reconstruirá en el milenio. Es de eso que está hablando el profeta. Veamos cómo lo interpreta Santiago en Hechos capítulo 15. Versículo 13. Hay un problema aquí. Algunos judíos cristianos entendían que para ser miembros de la comunidad de creyentes había que pasar por el rito de la circuncisión y hacerse prosélito y entonces ser aceptado en la familia de la fe. Se hace una reunión
Y cuando ellos callaron, Hechos 15:13, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Una vez más dice Santiago: hermanos, eso fue lo que profetizó el profeta Oseas. Es por eso que en Hechos capítulo 3, versículo 24, Pedro dice: todos los profetas desde Samuel en adelante han anunciado estos días. Decir que la iglesia no aparece en las páginas del Antiguo Testamento contradice esta declaración del apóstol. Esto no quiere decir que en el Antiguo Testamento se habla de la iglesia con la misma claridad, con la misma amplitud con que se habla en el Nuevo Testamento. No, la revelación de Dios es progresiva. Hay muchas cosas que ni los mismos profetas entendieron. ¿No es eso lo que dice Pedro? Que ellos indagaron diligentemente para ver qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, que iban a suceder esas cosas. Y Pedro dice al final: ellos administraban esas cosas para nosotros. Para nosotros. Nosotros somos los recipientes de las promesas que los profetas anunciaron. Enseñar que en algún tiempo futuro Israel volverá a ser el pueblo de Dios, aparte de la iglesia, eso es volver a construir de nuevo la pared de separación que Cristo derribó. Eso significaría volver a desgajar las ramas de olivo silvestre que fueron injertadas en el buen olivo. No, hermanos, hay un solo pueblo de Dios que ha sido redimido a lo largo de los siglos, y cuando la historia humana haya llegado a su fin, habrá una sola comunidad de redimidos. Apocalipsis, capítulo 21. Versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán sus pueblos. No, su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esta ciudad comprende a todos los redimidos del Antiguo y Nuevo Pacto. ¿Cómo lo sabemos? Vamos al versículo 2. Describiendo esta ciudad, dice Juan: tenía un muro grande y alto con 12 puertas. Hermanos, esto es simbólico. Y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Versículo 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Una sola ciudad donde habitan todos los redimidos, que serán su pueblo, y Dios será su Dios. Es una misma ciudad, hermanos, con el nombre de los 12 tribus de Israel, del verdadero Israel, y con el nombre de los 12 apóstoles de Cristo. Hermanos, a mí el tiempo se me ha ido y yo no he acabado. Entonces lo que vamos a hacer es una cosa. Los otros 2 encabezados solo los voy a mencionar, no lo voy a probar. Ahí tienen los casetes, búsquenlo si no estuvo aquí y escúchenlo. Es lo siguiente: 2 enseñanzas generales más. Todo cuanto Dios nos ha revelado en su palabra
tiene que ver únicamente con dos periodos de la historia humana, con este siglo y con el venidero. Ya vimos cómo esa expresión, este siglo y el venidero, comprende toda la historia del hombre, incluyendo la eternidad. Dos siglos cualitativamente distintos el uno del otro, divididos por la segunda venida del Señor. En este siglo, Lucas 20, 34, 36, los hombres mueren, envejecen, etc. En aquel siglo, dice Cristo, todos estarán en cuerpos glorificados, todos habrán pasado por la resurrección. Y la tercera enseñanza, la cuarta enseñanza general que dimos fue la siguiente. El reino de Dios ha de ser instaurado en el mundo en dos etapas, una de siembra y otra de siega. Eso lo vimos en la parábola del trigo y la cizaña. Cristo dice, el reino de Dios ha llegado a vosotros, pero en su etapa de siembra. Algún día vendrá en su etapa de siega la consumación. Si usted no estuvo aquí, busque los casetes de esas dos predicaciones. Pero ahora veamos las enseñanzas específicas que se derivan de las generales. Solo dos. Primera enseñanza específica. Si aceptamos como bueno y válido todo ese armazón que hemos presentado ya, no tenemos otra alternativa. Primero, en el esquema presentado en las Escrituras, no hay lugar para un reino de 1000 años en el que Israel estará a la cabeza de las naciones mundiales. En el esquema que hemos presentado, no hay lugar para ese reino. Hermanos, esas profecías mesiánicas ya se cumplieron. Y las que no se han cumplido aún, encontrarán su cumplimiento cuando sean creados el cielo nuevo y la tierra nueva, donde los redimidos habitarán por toda la eternidad. Ese es el esquema bíblico. Algunas profecías del Antiguo Testamento eran para este siglo. Otras profecías eran para el siglo venidero. No hay otra opción. Hermanos, el esquema presentado por la Biblia es muy simple. Muy simple. ¿Qué estamos esperando nosotros? La segunda venida en gloria de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él venga, pasarán dos cosas. Los justos serán bendecidos eternamente. Los injustos serán castigados eternamente. Mateo capítulo 25, versículo 31, cuando el Señor venga en gloria, se sentará a juzgar al mundo entero. ¿Y cuál es el veredicto? Versículo 46, los justos irán al milenio, no, a la vida eterna. Los impíos, al castigo eterno. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1. Versículo 6. Hermanos, el estado de cosas que será implantado cuando Cristo vuelva es definitivo, no temporal. Cristo no viene a instaurar un reino de 1000 años. Cuando Él venga, la eternidad. Versículo 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio del Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, eternamente, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que le creyeron. ¿Dónde ubicamos entonces, hermanos, un reino que será compartido por personas en cuerpos glorificados con otros en cuerpos naturales? ¿Dónde lo ubicamos? Todos los que alcancen aquel siglo, dice Cristo, el siglo venidero, estarán en cuerpos glorificados. Son hijos de la resurrección. ¿Dónde encajamos entonces este reino de 1000 años? Sencillamente, hermanos, no podemos encajarlo en ningún lado. En ningún lado. No puede pertenecer a este siglo, ni puede pertenecer al siglo venidero. Cuando vamos a Apocalipsis capítulo 20, un pasaje lleno de símbolos, no podemos interpretarlo de tal manera que eche por tierra todas estas enseñanzas claras de la palabra de Dios. Segunda aplicación. El libro de Apocalipsis no puede ser interpretado de tal manera que lleguemos a la conclusión de que la mayor parte de su contenido tiene que ver con el futuro de Israel y no con el presente de la iglesia. Si todo esto es verdad, no podemos interpretar el Apocalipsis de tal manera
que la mayor parte de lo que está escrito allí no tiene nada que ver con nosotros, sino con el futuro de Israel. Las escrituras no pueden enseñar, por un lado, que hay un solo pueblo de Dios, y al mismo tiempo enseñar que en el futuro la iglesia será sacada de la tierra, Dios volverá a tratar una vez más con el pueblo de Israel, con los descendientes físicos de Abraham. Hermanos, eso no tiene sentido. Los israelitas que conocen al Señor son parte de la iglesia, no forman un grupo especial, porque tal grupo no existe. Dios solo tiene un pueblo. En el antiguo pacto ese pueblo estaba compuesto mayormente por los descendientes físicos de Abraham que creyeron. En el nuevo pacto está compuesto por hombres y mujeres de todo pueblo, tribu, lengua y nación que creyeron. No existe otro grupo. Así que cuando nosotros leemos en Apocalipsis capítulo 14 versículo 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿De qué santo está hablando Juan allí? ¿De los descendientes físicos de Abraham? No, hermano, está hablando de estos santos que componen la iglesia de Cristo, judíos y gentiles. Cuando leemos en Apocalipsis 20 que las naciones fueron engañadas por Satanás, y que ese engaño hizo que ellas rodearan el campamento de los santos, la ciudad amada. ¿De qué ciudad está hablando? ¿De la tierra de Palestina? No, hermanos. El Nuevo Testamento, en un lenguaje literal y claro, no da pauta para interpretar eso así. Cristo le dijo a la mujer samaritana, viene la hora, y ahora es, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿De qué ciudad está hablando Apocalipsis 20? De todos esos hombres y mujeres del mundo entero que ahora adoran a Dios en espíritu y en verdad. Satanás ha sido atado para que no pueda destruir a la iglesia a lo largo de esta era evangélica. Y así podemos predicar el evangelio en todas las naciones. Cristo impedirá que esta confabulación mundial sea llevado a cabo hasta que la iglesia complete su misión. ¿De dónde sacamos esa interpretación? Del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 24. Versículo 14. Los discípulos preguntan, ¿cuándo será el fin? Y Cristo dice, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo capítulo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y al final le promete, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del aion, hasta el fin del siglo. Segunda Tesalonicenses, para mí todavía un texto más claro. Hermanos, ¿cuál es el esquema presentado en Apocalipsis 20? Satanás es atado, los santos que han muerto reinan con Cristo en el cielo, al final Satanás es suelto, el anticristo logra confabular a todas las naciones para atacar la ciudad amada, el santo campamento, el campamento de los santos. Vamos a ver lo que dice Pablo en un lenguaje literal. Capítulo 2, versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, aquí está hablando indudablemente del arrebatamiento del que habla Tesalonicenses 4:13. La venida de Cristo y nuestra reunión con Él. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía
y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Ay, ¿por qué eso no sucede ahora? ¿Por qué el anticristo no logra esa confabulación mundial para exterminar la iglesia? Versículo 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, lo que dice Juan. Muchos anticristos han salido por el mundo. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y ahora escuchen, hermanos. Y díganme si no hay aquí reminiscencia de Apocalipsis 20. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Satanás será suelto para engañar a las naciones, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Cuándo ocurrirá eso? ¿Al final de un reino de 1000 años? No. Inmediatamente antes de la segunda venida del Señor. Pablo dice que los hombres del tiempo del fin serán engañados por el anticristo. Ellos creerán que podrán acabar con la iglesia. Ese es el engaño. Pero Cristo vendrá a salvarnos en el momento preciso. ¿Y por qué Dios endurecerá el corazón de ellos de este modo? Porque durante 2000 años que Satanás ha estado atado, la iglesia ha estado predicando el evangelio a las naciones, pero ellos no se complacieron ni tuvieron amor por la verdad para ser salvos. Y el mismo Dios que enternece el corazón es el mismo Dios que lo endurece. ¿Acaso cabe otra interpretación, hermanos? Yo creo que no. Yo creo que Apocalipsis 21 al 10 debe interpretarse a la luz de ese texto que aparece aquí, claro, en un lenguaje literal, en 2 Tesalónica capítulo 2, versículo 1 en adelante. Hermanos, debo insistir en esto. Lo que está oscuro o en lenguaje simbólico debe ser interpretado por lo que está claro y revelado en un lenguaje literal. No es de Israel que habla el Apocalipsis. Los judíos, según la carne, los descendientes físicos de Abraham, no son un grupo especial. Dios ha estado obrando con la iglesia y así seguirá haciendo por los siglos de los siglos, dice Pablo en Efesios 3:21. Hermanos, quisiera concluir dando brevemente, muy brevemente, una nota de aplicación. No creo que me tome ni 2 minutos. Hermanos, estas cosas que han sido expuestas en esta serie de sermones y que seguiremos exponiendo unos cuantos domingos más cuando regresemos de Honduras, con la ayuda del Señor, nosotros las creemos firmemente, y estamos dispuestos a defenderlas y a proclamarlas con el mismo ímpetu con que lo hicieron nuestros padres en la fe. Pero aquí quiero dar una advertencia pastoral. Cuidado, hermanos, con el espíritu con que nosotros manejamos estas cosas que hemos estado oyendo. Cuidado con el espíritu. Sí, yo sé que yo soy un poco vehemente y creo que hay lugar en la Escritura para presentar con vehemencia las verdades bíblicas, porque estamos convencidos de que eso es lo que la Biblia enseña. Pero el Señor nos es testigo de que en nosotros no hay un deseo de crear disensiones por estas cosas. Hermanos, nosotros los pastores de esta iglesia creíamos estas cosas desde hace mucho tiempo. Y estábamos retardando porque no queríamos crear conflictos innecesarios hasta que llegamos al final de la confesión de fe del hombre. Tenía que predicar de estas cosas. Pero nosotros no estamos levantando estas verdades como un estandarte de guerra. No, hermanos. Sabemos que al exponer la verdad, no todos estarán de acuerdo con nosotros, y ya me imagino las cosas que se dirán.
Pero una cosa es que nosotros no, que otros no estén de acuerdo con nuestra doctrina. Y otra muy distinta es que aleguen que esta iglesia está llena de soberbios, que creen tener la verdad agarrada por el mango y que son la única iglesia salva y que existe en el mundo entero que tiene sana doctrina. No, hermanos, no. Hermanos, no le hacemos ningún favor a la verdad. A esta verdad que defendemos y proclamamos, no le hacemos ningún favor si usamos estas cosas para ofender a otros. Cuidado con el espíritu. Todo cuanto Dios nos ha revelado en su palabra es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, para promover nuestra piedad. Tomar estas verdades de las Escrituras como un estandarte de guerra no es lo que el Señor espera que hagamos con su palabra. El apóstol Pedro dice estar siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Así que no confundan la vehemencia que puede mostrar un expositor en un momento dado al exponer una verdad a un grupo de gente con el lenguaje ofensivo que suelen usar algunos al tratar de convencer a otros. ¿Cuál es entonces la nota pastoral? Que nuestra gentileza, hermanos, sea conocida por todos los hombres.